porque ha llegado la hora, amigos, ya llegó el momento indicado. La hora La que me siguiente muero. ponente es quien nos ha dado esa luz, esa guía en este camino. Para mí es un honor realmente el poder trabajar con ella. Hace 5 años justamente fue para mí esa luz que dio esa parte, esa vista, esa nueva perspectiva de todo lo que hemos estado hablando en este simposio médico, que yo estoy seguro que ya te diste cuenta, que ya abriste los ojos, eres profesional de la salud, ya te diste cuenta por ahí que hay algo más que requieres descubrir para darle esperanza a tus pacientes. Y por supuesto, si no eres médico, pues ya te diste cuenta también que hay una mejor forma en la que te puedes atender a tus amigos, familiares. Pregunta, por supuesto. Nuestra ponente es una luz, por supuesto, es médico cirujano partero, tiene un máster en nutrición clínica y dietética por Univer, Barcelona, en España, una maestría en ciencias de la educación, enfermedades metabólicas, nutrición y obesidad, perito en diagnóstico metabólico por parte de la UNAM, inmunidad y nutrición, es participante del Congreso de Medicina Biológica Mitocondrial en Alemania, diplomados en calidad de atención médico-paciente, médico institucional, agente capacitador externo, tiene una fundación, imagínense nada más ya la visión que trae nuestra ponente, la fundadora de Mujer Libre y Plena. Además es acreedora al Premio México en tus manos por la Fraternidad Nacional de Organizaciones Unidas. Para mí es un verdadero honor el poder presentarles a esta ponente, mi amiga como tal, también por supuesto la doctora Luz Esperanza Molina, que nos va a traer este tema, capilaroscopía aplicada a síndrome metabólico. Adelante, doctora, muchas gracias. Hola Alberto Pérez, mira, yo sabía que te ibas a acordar. Por supuesto, pero claro, son los inicios. Sí, los Parte de los inicios inicios. de cuando llegué aquí a Puebla y pues ha sido un gusto y como te decía en la mañana cuando abrimos este simposium, quinto simposium ya, eh, el poder trabajar contigo y el poder llegar a tantísimas personas de una forma inteligente, adecuada a todo lo que estamos pasando, a toda la era que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tenemos una red de trabajo ya consolidada en varios estados de la República y pues todo lo hemos hecho por esa iniciativa que cuando te expuse el proyecto lo explicaste y todavía lo recuerdo con bolitas y palitos de decir, ah, ya sé, estás hablando de que hagamos núcleos de servicio Motenashi, ¿no? Entonces, esa palabra se quedó y yo creo que se quedará para la historia porque en base a ese momento, a esa lucidez, a eso que tú pudiste ver a grandes escalas en la presentación de un proyecto, de una oportunidad como lo hacemos tantas veces, se ha creado todo esto y la gente que seguramente está conectada el día de hoy eh, tiene que saber que ese concepto vino de todo lo que tú habías trabajado y también quiero decirte que cuando hiciste la presentación de Nivia, de la doctora Nivia, hiciste alusión a un gran ser humano como lo es ella. Y dentro de la edificación de la presentación de ella, hablábamos de que es alguien que ha hecho coach ontológico. Y déjenme contarles que también esta historia parte precisamente de un coach ontológico y de 5 o 10 minutos en donde nos transportamos juntos hacia un evento, ¿no? Y que ahí se generó ese gran lazo de confianza porque tú sabes que cuando estás en un proceso de crecimiento como esos, todo lo que hablas, todo lo que decretas, todo lo que pides, la palabra crea, pues de ese contacto surgió pues este gran proyecto, así que gracias Alberto Pérez, infinitamente agradecida. Así que te traje una foto de hace como 3 años. Excelente, no, pues un verdadero honor para mí. Como dicen, no existen las casualidades. Y para mí, doctora, has sido para mí, amiga mía, un verdadero luz, una verdadera luz y esperanza, como tu nombre bien lo dice, luz, esperanza, en todo esto, desde el ámbito de negocio, desde el ámbito de proyecto, desde el ámbito de visión. Y precisamente es ahora el legado
que gracias a ti ahora estamos brindando. Un verdadero honor formar parte de este maravilloso proyecto y este maravilloso equipo Hikari, y vamos con todo a seguir dando este mensaje y seguir transmitiendo este legado como los ponentes que hemos tenido. Adelante, muchas gracias. Gracias, Alberto Pérez. A ver, vamos a iniciar. Y pues bueno, como ya les dijo Alberto Pérez, pues iniciamos hace un buen rato con el concepto de la atención médica y los médicos involucrados como parte del equipo. Y hoy voy a hablarles un poco de esto, sobre todo a las áreas en donde aún no ha llegado esta prueba y en donde aún no entienden la justificación del por qué es tan importante hacer una prueba de capilaroscopía y sobre todo aplicada a síndrome metabólico y a todo lo que hacemos. Entonces, dentro de los temas vamos a ver algunas cosas como su definición, su historia, la fisiopatología, algunos hallazgos y tomarla en cuenta como una prueba cualitativa para la administración de nutracéuticos para la prescripción. Entonces, como definición, es una técnica fácil, es muy económica, es rápida, no es invasiva y es de tipo cualitativo. Vamos a tener dos tipos de prueba que son cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas es una prueba de capilaroscopía que puede realizarse desde en una ruta de bienestar hasta en un consultorio de alta especialidad. En la ruta de bienestar funcionará para mostrarle a aquellos interesados en su salud cómo podemos, por la nanotecnología y ADS, de lo cual ya se habló, tener una alta biodisponibilidad y mejorar tu microcirculación en unos cuantos minutos. Es importante establecer hasta dónde puede llegar alguien que se encarga, que es un bienestario, pero que no tiene la formación médica, y alguien que tiene la formación médica. Quienes tenemos la formación médica tenemos una mayor responsabilidad en todo esto, porque tenemos un mayor conocimiento y profundidad. En la ruta de bienestar normalmente hay un equipo multidisciplinario que la empresa nos apoya con ello y que está constituido por una nutrióloga, por distribuidores, por un punto de venta de Sankey Global, y puede ser solicitada a través del liderazgo del círculo interno, es decir, rangos platinos y superiores pueden pedir esta ruta de bienestar para alguna parte. ¿Qué se hace en estas rutas de bienestar? Pues se hace un tamizaje de todas las personas. Las pruebas normalmente son gratuitas y se hace también una prueba de bioimpedancia dependiendo de si así lo elige la persona que está trabajando. En lo personal, yo prefiero hacer ambas y les puse del lado derecho una imagen que nos fue otorgada por el doctor Belli de Deas, que es el director científico, y que nos da muy simple toda la transformación de la forma de capilares, del metabolismo, qué está sucediendo con el simple hecho de ver una prueba de capilaroscopía. Entonces, esta hoja suele usarse para todo lo que es el área de distribución. No nos metemos en problemas porque como médico no puedes hablar de cosas que no conoces, ¿no? Pero sí puedes hablar de qué está sucediendo con la microcirculación y de hecho el taller de diagnóstico metabólico que está avalado por Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue creado precisamente para dar lucidez acerca de este tema, ¿no? Hasta dónde puede llegar una persona que no es médico y hasta dónde puede llegar una persona que es médico. En un consultorio nosotros podremos aplicar a cualquier paciente, ya sea un consultorio de alta especialidad, ya sea un consultorio de primer nivel, esta prueba cualitativa para determinar el grado de daño a nivel tisular por estrés oxidativo y disfunción mitocondrial, así como para dar un seguimiento adecuado a cada paciente en base a los resultados obtenidos. Entonces vamos a ver este pequeño video. Hola, ¿cómo estás? Soy Luz Molina, soy médico, especialista en nutrición clínica y el día de hoy te quiero invitar para que nos acompañes el día miércoles en el taller de diagnóstico metabólico que tendremos aquí en las instalaciones del Sankey Station. Te comparto que llevo 6 años ya trabajando con Sankey Mario y Sankey Global, y algo que al inicio de mi práctica clínica con este laboratorio no comprendía o me costaba trabajo era el no tener pruebas cuantitativas y cualitativas que me determinaran el avance y el seguimiento de una enfermedad, el seguimiento de
mejorar la constitución corporal y por ende la fisiología de un paciente. La experiencia clínica y los años de estudio me han permitido precisamente aterrizar pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas para que tú puedas llevar un buen seguimiento de esa gente que confía en ti. Y bueno, te estaré dando herramientas en este taller. Hablaremos de lo último que hay en el tema de investigación respecto a las fórmulas, Horizon Enzyme 6, complejo biomineral iónico, Obsidian Reset, TOP y Bovia. Además de que te daré manuales, te daré información que aportará precisamente a tu práctica clínica, así como una parte muy interesante que he venido trabajando en la práctica clínica, en el área de investigación, que son algunos protocolos de manejo y algunas consideraciones para cada una de las fórmulas en base a pruebas cuantitativas y cualitativas. Y bueno, darlos con una prueba de una evidencia, medicina basada en evidencias de que verdaderamente funcionan y que el paciente pueda llegar a su estado de salud, a su estado de equilibrio. Hola. Este es un video que se grabó precisamente en el Sankey Station, aquí en la ciudad de Puebla, porque el proyecto de bienestar es tan importante y tan magnífico que puede cambiar literalmente y extraordinariamente la vida de una persona. Y por eso es importante que la gente que está dentro de esto esté capacitada, porque no es un proyecto de 1 año ni de 2 años, y cada vez que vamos creciendo, van surgiendo nuevas cosas, van surgiendo mejores formas de aterrizar lo que tenemos, y sobre todo con la población mexicana, que sabemos que tiene un alto índice de morbimortalidad por síndrome metabólico y sobre todo sus complicaciones, como son infarto agudo al miocardio, eventos vasculares cerebrales, etc. Este taller lo tenemos también en otras partes, como lo es Ciudad de México, Cancún, y la finalidad es únicamente esa, el poderte dar herramientas para que sepas qué está sucediendo con tu paciente y que no se convierta solo en un vender por vender, sino que la gente tenga evidencia total de que está funcionando, y más adelante vamos a presentar algunas imágenes acerca de esto. Te cuento que en el consultorio, en el año del 2016, que es como aterrizamos todas estas pruebas en un consultorio, ya te decía, de médico o de médicos generales, de medicina de primer contacto, de especialidad. Esto parte de que en el 2016-2017 recibimos un curso que se llamó Curso Taller de Aplicación para Técnicas de Diagnóstico Metabólico, avalado por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, de la máxima casa de estudios aquí en México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. La información dada en este curso tuvo como origen un protocolo de investigación llamado Regulación de Indicadores Metabólico-Homeostáticos en Personas Mexicanas con Síndrome Metabólico, que utilizan antioxidantes intramitocondriales, y en ese entonces teníamos la versión número 3 de Horizon Enzyme. Y el creador de este curso taller fue el doctor Víctor Aguadili. Respecto a la historia, te puse también aquí una imagen de cómo era mi otro yo hace algunos años, y la historia como tal de la capilaroscopía. Antecedentes: en 1661, Malpighi describe la microcirculación. 200 años después, Maurice Raynaud describe las alteraciones propias del síndrome que lleva su nombre, y en 1970, Hildegard Marie describe alteraciones microvasculares en enfermedades autoinmunes. A principios de esta década, Ariane Herrick describe las alteraciones funcionales, Mauricio Cutolo describe las fases del daño microvascular, y en julio del 2013 es el doctor Víctor Aguadili quien nos presenta el uso de la capilaroscopía para el diagnóstico de síndrome metabólico.
Respecto a la fisiopatología del por qué utilizamos una prueba de capilaroscopía para síndrome metabólico, te tengo que hablar primero que nada de la microcirculación. La microcirculación cutánea es la base de este método capilaroscopio, por lo que es esencial tener nociones básicas sobre la misma. La mayor parte de la microcirculación reside en la dermis papilar situada entre 1 y 2 micrómetros por debajo de la epidermis. Hay varios mecanismos que podrían afectar estas funciones microvasculares y endoteliales y están asociados a la resistencia a la insulina, pero sobre todo a la disfunción mitocondrial. Podemos ver aquí, y lo vamos a hablar más adelante con el tema de inflamación, podemos ver que una disfunción mitocondrial precisamente va a ser el origen de este daño endotelial. Por lo tanto, el artículo que te puse aquí atrás, disfunción vascular en desórdenes metabólicos, evaluación de algunas intervenciones terapéuticas, y que te puse también el QR para que puedas irte a la bibliografía directamente, habla de esto, de cómo las afectaciones microvasculares endoteliales están asociadas con la resistencia a la insulina y por lo tanto los fármacos que actúan sobre esta resistencia podrían ser beneficiosos. Los resultados sugieren que enfocarse en disfunciones microvasculares y endoteliales en pacientes con trastornos metabólicos podría ayudar a prevenir estos eventos y justificar ensayos clínicos a largo plazo. En la imagen que tienes del lado derecho hay una mitocondria disfuncional, es una microfotografía y es considerada esta disfunción mitocondrial en una serie de enfermedades que causan daños severos. Sin embargo, poco se ha hablado de la disfunción mitocondrial asociada a síndrome metabólico. La referencia que está también aquí en un QR habla de que el fenómeno de estrés oxidativo y la generación de la respuesta inflamatoria sistémica hace que haya una disfunción mitocondrial y que nos lleve a enfermedades y condiciones genéticas como enfermedades neurodegenerativas, neoplásicas, endocrinas y cardiovasculares, entre otras. El desarrollo de tratamientos metabólicos y farmacológicos eficaces para enfermedades mitocondriales definidas es el futuro ya. Por eso te hemos estado hablando toda la mañana de que estamos aplicando nanotecnología, tecnología, biotecnología a estos tratamientos. En el artículo refiere que estos tratamientos mejoran los síntomas de una amplia gama de alteraciones metabólicas y trastornos degenerativos e incluso envejecimiento. Esto es parte de la evidencia. Ese taller fue del 8 del 11 al 11 de agosto del 2017 y avalado por UNAM. Y fue un taller que solo tomamos 43 médicos de toda la República y una servidora, o dentro de ellos una servidora. Hay una frase que me gusta mucho que es, no es lo que sucede, sino qué pasa con lo que sucede. Y de esos médicos que tomamos este curso taller, hemos seguido a la vanguardia, pues aproximadamente yo diría que máximo 10 personas, y estoy exagerando porque hemos seguido en la búsqueda de conocimiento, en el aterrizaje de investigación, de protocolos, de diplomados, de cursos, de talleres, de colegios, que nos hagan tener esa información que nos lleve a la toma de decisiones en una medicina basada en evidencia. Y para los que están por primera vez, que si quieren alzarme su manita por ahí en el Zoom para saber de dónde son y quiénes están por primera vez, se los agradecería para poder compartir un poco de información más profunda. Esta es una capilaroscopía relativamente normal. Amparo Vega, ¿de dónde nos saludas? Si puedes poner en el chat. Los capilares normales visibles a nivel perioingueal se disponen en forma de peine o en empalizada, con una morfología individual que se ha descrito como una U invertida, horquilla o bucle. El eje mayor es paralelo a la superficie de la piel. Y esta es la forma correcta que tenemos de evaluar una capilaroscopía. Voy a correr este video. Es una capilaroscopía que tiene algunas alteraciones. Empieza con capilares en 8, hay un poco de dilatación de la arteria de la vénula eferente,
y hay algo de triglicéridos. Sin embargo, dentro de lo que cabe, es una de las pocas capilaroscopías que vas a encontrar a la hora de utilizar esta técnica en la población abierta y que están dentro de relativamente algunos parámetros de normalidad. Tenemos un capilaroscopio que tiene muy poco que la empresa que trabaja, con la que trabajamos, con la que trabaja el laboratorio Sankey Mayor, liberó al mercado y que es de una marca que se llama Excrista. Te voy a compartir este video y que seguramente dentro de algunos días o semanas tendremos en el Sankey Station. Como lo hemos comentado, el sistema circulatorio cumple funciones muy importantes, por lo que tener una buena circulación es indispensable para nuestra salud. Pero, ¿y cómo conocer el estado de nuestra circulación sanguínea? La única forma para saberlo es observando tu microcirculación a través de tus microcapilares, es decir, los vasos sanguíneos más pequeños de tu cuerpo, para así poder determinar qué tan buena es tu circulación. Para ello existe una tecnología óptica japonesa única, la cual es tan potente que permite observar espacios micrométricos no visibles para el ojo humano y así ver, en tiempo real, tu microcirculación sanguínea. Esta tecnología se llama Excrista y es un microescáner capaz de ver los microcapilares de forma segura y no invasiva. A continuación te mostraremos un ejemplo utilizando el microescáner Excrista para conocer la microcirculación de una persona antes y después de tomar Velage. Como verás en esta prueba, la primera imagen muestra los microcapilares de una persona que no ha consumido Velage, mientras que en la segunda imagen podrás ver los microcapilares de la misma persona 20 minutos después de haber consumido Velage. Para entender si existe una buena o mala microcirculación, nos fijamos en 3 elementos. 1. Que la forma de los microcapilares no tenga deformaciones y sean alargados. 2. Que la cantidad de microcapilares sea abundante. 3. Que el flujo de sangre no sea lento. Como podrás ver, el resultado y la eficacia del producto en el cuerpo es impresionante. Ahora visualiza, si con un sobre de Velage lograste ver cambios sorprendentes en tan solo 20 minutos, imagina lo que hará en tu cuerpo si lo tomas de forma diaria. ¿Lo recomendarías? ¿Te gustaría recuperar la edad biológica de tu cuerpo? ¿Te gustaría ser parte de un propósito de cambio en la vida de las personas? O mejor aún, ¿te gustaría ganar dinero por recomendarla? Ok, como nuestro tema es médico, lo voy a dejar hasta ahí para poder seguir. Entonces, estamos hablando de medicina basada en evidencias. ¿Y qué es la medicina basada en evidencias? Determina la forma en la que se diagnosticarán o tratarán los diferentes padecimientos que se presenten y poder tener una medicina de mayor calidad a nivel mundial. Entonces, ¿qué me suma a esta decisión clínica? Valorar costos, riesgo-beneficio, capacidad y experiencia clínica del médico, valores y preferencias del paciente para tener la mejor evidencia posible y darle la mejor herramienta al paciente. Aquí hay algunas imágenes de capilaroscopía y podemos identificar cómo se hace un análisis de una imagen de capilaroscopía. Vamos a poder valorar el estado del tejido, la adhesión de lípidos al tejido, que es algo que no se había reportado hasta el estudio del 2016, hasta el protocolo de investigación que se realizó, de aplicar esta prueba tan sencilla a las hiperlipidemias. Eso era algo que no se tenía. No vas a encontrar bibliografía alguna más que la que nosotros tenemos que avala y que vas a entender que la disfunción mitocondrial
que ha sido el motivo del ADS, que ha sido el motivo de la nanotecnología, está directamente relacionada con la aparición de estas hiperlipidemias. ¿Qué otra alteración vamos a poder definir a través de una imagen de capilaroscopía? La morfología de los vasos y sobre todo los hallazgos clínicos, que aquí podemos ver que hay una micosis y que tiene que ver con un sistema inmune deprimido y además una microbiota alterada que está causando un fallo en la inmunomodulación y además una acidez del cuerpo, que es la única forma por la cual un hongo oportunista puede crecer. Estas son algunas evidencias de pruebas de capilaroscopía y por qué es tan importante darle seguimiento a un paciente, el antes y el después. Diciembre del 2021, paciente con insuficiencia renal, con estadio 1-2, además obesidad, además oxígeno suplementario, además 11 medicamentos en su lista de tomas del día, versus en marzo del 2022 una prueba de capilaroscopía totalmente distinta, con un mejor estado del tejido. Y esto es muy valioso porque al paciente se le olvida lo que tenía, se le olvida cómo estaba antes, piensa que todo el tiempo se ha sentido bien y esta es una prueba con la cual podemos evidenciar esto. Ese es un paciente COVID, un estado inflamatorio previo y un estado post-COVID o en la fase de mayor presencia clínica de COVID y que es un estado inflamatorio agudo a una semana de inicios de COVID. Y tengo aquí a otro paciente en donde podemos tener algunas imágenes de hiperlipidemias y las hiperlipidemias estamos ya constituyendo lo que es el Colegio Americano de Medicina Mitocondrial y en estas hiperlipidemias o más bien en este colegio estamos dando toda la base clínica y profundizando acerca de por qué se presentan. El día de hoy solo es una probadita para que no te cuenten que esto no funciona, al contrario. El tener medicina basada en evidencias nos permite a nosotros ajustar la dosis del nutracéutico, nos permite a nosotros dar una valoración adecuada de todo esto. Esto es a una semana de diferencia, voy a poner los videos. ¿Ahí me escuchas, Alberto Pérez? Sí, sí, escuchamos, nada más falta poner la ejecución de los videos, pero darle ahí en el play. Ok. Ahí creo que estamos mejor. Es que... Sí, ¿verdad? ¿Estamos mejor ahí? Sí, correcto. Y mejor. Y vemos la comparativa de los videos y ya nada más es play. Ahí. Okay. Aquí podemos ver una huella parasitaria. Esto que está aquí, que es como una serpentina blanca, es un parásito. Y aquí tenemos otro video en donde prácticamente es el después, a una semana de este paciente haber estado con una fase de desintoxicación, que era de lo que nos hablaba Sandra hace un momento, la importancia de un detox en donde hay un nutracéutico, en donde hay una dieta,
en donde hay una prescripción adecuada, integral, que hace que se potencialice el efecto de todo lo que estamos trabajando. Entonces voy a regresarme a la anterior. Esto fue la primera. Observen las hiperlipidemias, observen que no se ve circulación, observen una hiperlipidemia mayor que nos habla de una placa de colesterol grandísima, daño endotelial que me lleva a capilares tortuosos. Y la siguiente semana, este es el mismo paciente, entonces podemos ya ver cambios, el tejido más limpio. Sin embargo, como buen médico, comiendo mal pasándote, pues es muy normal y muy común que un médico a la hora de hacerse prueba de capilaroscopía tenga parásitos. Esta es una paciente a un mes de diferencia. Fue un taller que di precisamente aquí en el Sankey Station, y la paciente vino con todo su equipo a capacitación y no había hecho, de hecho es un poco complicado que la gente entienda que la fase de desintoxicación es muy importante para activar la función mitocondrial. Es muy, muy importante. Si yo no hago una buena fase de desintoxicación, ¿qué va a suceder? Voy a tener demasiado carbohidrato consumiendo en mi dieta y va a ser muy difícil que pueda yo activar esa función mitocondrial. Entonces, esta paciente estaba muy mal, una hiperlipidemia intensa, capilares cerrados, estrés oxidativo, y para la siguiente vez que yo la vi, que fui a dar taller a Ciudad de México con ella, ouch, me quitaron las diapos. Totalmente distinto, ¿no? Totalmente distinto. Esta placa de hiperlipidemia ya no la podemos ver acá. Este estrés oxidativo que se estaba presentando de este lado ya no está acá, los vasos están más abiertos, el tejido está mucho más limpio. Y bueno, ¿qué podemos ver en una prueba de capilaroscopía? En una prueba de capilaroscopía vamos a estar viendo la inflamación que sucede en los tejidos. Eso es lo que me puede reportar una prueba cualitativa de este tipo. Y vamos a recordar un poco acerca del tema de inflamación. ¿A qué le llamamos inflamación y por qué lo podemos ver en una prueba de capilaroscopía? Inflamación es el conjunto de mecanismos de respuestas de los tejidos vivos frente a una agresión física, infecciosa o autoinmune, encaminados a localizar, aislar y destruir el agente agresor y a reparar el daño tisular producido por él. Entonces, yo tengo esta... yo tengo en esta prueba de capilaroscopía datos de inflamación crónica y vamos a ver cómo se asocian o cómo los puedo estar correlacionando desde la parte teórica hacia la parte práctica al hacer un estudio tan sencillo. Entonces, puse aquí una célula para mostrarles a ustedes que pues esta mitocondria de la que hemos estado hablando es un organelo presente en todas las células y que se va a encargar del metabolismo de los nutrientes. Entonces, este metabolismo de los nutrientes es de las moléculas pequeñas, de las más pequeñas. En el caso, por ejemplo, de proteínas, tenemos sus derivados que son aminoácidos. En el caso de carbohidratos, monosacáridos y así sucesivamente. Todos o los tres principales nutrientes que son proteínas, carbohidratos y lípidos se van a degradar hacia sus moléculas más pequeñas y es así como van a llegar a esta función mitocondrial. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una disfunción mitocondrial? Cuando esta mitocondria no funciona. Y ojo, los órganos que mayor cantidad de mitocondrias tienen son precisamente los órganos que necesitan más energía y uno de ellos es el cerebro. Para hacer procesos de pensamiento tú requieres muchísima energía.
Por eso en cada neurona, y la neurona como unidad funcional del sistema nervioso, tiene muchísimas mitocondrias, alrededor de 2 millones. Si tú tienes disfunción mitocondrial y esto está asociado con disbiosis intestinal de la que hablaba Sandra hace un momento, definitivamente tus procesos de pensamiento van a estar alterados, ¿no? Entonces, tengo una paciente muy cercana que tiene Asperger y que tiene un IQ de 137. ¿Qué significa esto? Que es una persona superdotada. Y esta persona, obviamente, cuando se encuentre con personas que no tienen ese IQ elevado, tan elevado, pues prácticamente todos se le hacen tontos. ¿Por qué? Porque su proceso de pensamiento es mucho, 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 mucho más rápido y más asertivo. Entonces, imagínate todo lo que implica el que tú tengas una disfunción mitocondrial y casi si además de eso lo asociamos a una alteración como lo que es la disbiosis y que hoy día sabemos que están totalmente relacionados. Si hay disfunción mitocondrial a través del colon sensing, hay disbiosis intestinal y viceversa. Y bueno, eso es un tema ya de Colegio de Medicina Mitocondrial. Y todo esto sucede porque deja de funcionar la mitocondria y se empieza a glicar tus células, se empieza a caramelizar y la unión de proteínas, carbohidratos y lípidos nos lleva a productos finales de la glicación avanzada, que son estos AGEs, así se abrevian. Y estos AGEs nos van a generar proceso inflamatorio de bajo grado, pero que sin embargo al ser crónico van a ocasionar daño continuo. Y en una prueba de capilaroscopía, ¿cómo puedo medir este daño continuo, esta caramelización? A través precisamente de estas capas de hiperlipidemia. Y además, esta hiperlipidemia a nivel macro se va a traducir como un incremento de tejido adiposo que me va a llevar a la infiltración y activación de macrófagos, incrementos de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, ácidos grasos, disminución de la adiponectina y a una respuesta inflamatoria con activación de genes proinflamatorios, una sobreexpresión de genes proinflamatorios, inactivación de genes antiinflamatorios como es PIPAR gamma y adiponectina. Entonces, estamos teniendo un desbalance por disbiosis intestinal, pero además también estamos teniendo un desbalance por la genética y lo que nosotros ya conocemos como epigenética. Esto me va a dar una respuesta metabólica totalmente distinta y me va a activar distintas vías metabólicas y me va a llevar a manifestaciones clínicas de resistencia a la insulina. Esta imagen es para que entiendas qué es glicación. Entonces, todas esas hiperlipidemias que yo estoy viendo a partir de una prueba de capilaroscopía, que es una prueba tan sencilla, me están reflejando algo que se llama disfunción mitocondrial. Entonces, el grado de disfunción mitocondrial es directamente proporcional al grado de glicación y esta es directamente proporcional a la cantidad de grasa, a la cantidad de placas de colesterol y triglicéridos que puedes tener pegados en tus tejidos y que son visibles con un capilaroscopio mínimo de 380X. Entonces, debe de quedar claro que el que tú encuentres placas de hiperlipidemias en tus tejidos tiene que ver con un proceso inflamatorio y sobre todo con una inflamación de bajo grado. Tenemos aquí esta tabla que lo resume muy, muy fácil. Por ejemplo, la inflamación aguda, hay patógenos, hay tejidos dañados. En la inflamación crónica hay fallas en la resolución aguda debido a patógenos no degradables. Y en la inflamación de bajo grado son alteraciones metabólicas y algunas infecciones crónicas. ¿Cuáles son las principales células involucradas? Pues son prácticamente las mismas. Monocitos, macrófagos, linfocitos, sea inflamación crónica o sea inflamación de bajo grado. Los principales mediadores, ¿cuáles son? Citoquinas, que son sustancias que son producidas por las células
que participan en esa inflamación. El comienzo es inmediato y en la inflamación aguda y en la inflamación de bajo grado es retardado. La duración es de pocos días y en la inflamación de bajo grado es retardado. ¿Cuál es el resultado? Daño vascular, resistencia a la insulina y acumulación intracelular de lípidos, que es lo que tú vas a tener en una prueba de capilaroscopía. Les puse aquí una imagen que me acaba de llegar de alguna de las sedes en donde estamos trabajando con todo este tema de poder llegar a tamizar a la población y poder sugerir y prevenir enfermedades que puedan tener un mal desenlace. La premisa es que el grado de disfunción mitocondrial es directamente proporcional al incremento en las hiperlipidemias y por lo tanto voy a tener una capilaroscopía como una prueba fácil, sencilla, para el diagnóstico de síndrome metabólico. Y recordemos que el síndrome metabólico, que lo hemos estado mencionando a través de todas las ponencias que se han dado en el día, como son diabetes, hipertensión, hiperlipidemias, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemia y obesidad abdominal. Y bueno, esta es una paciente de 5 años de edad con CA de glándulas suprarrenales, que definitivamente fue diagnosticada muy tarde. A mí me llegó ya en un estadio terminal. Y observen el grado de daño en sus tejidos, y eso que fue con un capilaroscopio de 250X. Ni siquiera era un capilaroscopio como los que tenemos hoy día tan potentes de 380X. La capilaroscopía, por lo tanto, es básica en un proceso de evaluación, dosificación y seguimiento de un paciente al que se le ha prescrito un nutracéutico. Y vamos a hablar un poco acerca del tema de la impedancia. Yo sé que esta jornada ha sido larga y un poco pesada, sin embargo, quedará grabada para que ustedes puedan compartirla con la gente y poder llegar a tocar esas vidas. La bioimpedancia eléctrica es uno de los métodos desarrollados para estimar la composición corporal, tanto en investigación como en el área clínica, y se fundamenta en la oposición de las células, tejidos o líquidos corporales a través de una corriente eléctrica. Este es el comparativo de un paciente en donde la evaluamos en agosto del 2021 y tuvo 114,200 kilos. Para enero del 2022, 6 meses después, 105,900. Pero déjenme decirles cuál es el punto importante. El punto importante es la constitución. La masa grasa de 51,5 a 46,7 y la masa muscular de 22,2 a 24,3. Al cambiar nosotros la constitución corporal, totalmente estamos modificando la capacidad y la calidad de vida de un paciente, porque si había actividades para las cuales no tenía rendimiento físico, se fatigaba fácilmente, no soportaba el ritmo de vida que tenía, pues ahora ya lo puede hacer. Y tenemos también muchas variantes de 12 a 11, por ejemplo, que es un hígado graso, y que hablaba el doctor Mitch en la mañana de un hígado graso congestionado. Entonces, vamos a ver este video. Este video es parte de un taller del cual les he hablado, que les hablé hace un momento, que se está dando en varias sedes.
Ok, entonces el enseñarle a una persona que está dentro del modelo de distribución o a alguien que está dentro del área de terapia, a un compañero médico, es muy gratificante, porque si tu cuerpo está funcionando adecuadamente, si tienes un buen metabolismo, entonces tu constitución corporal va a ser la adecuada totalmente y se va a empezar a reflejar en tu calidad de vida. Hace un rato ya hablaba el doctor Mitch de una semejanza que ponía entre un bocho, que era una carcacha prácticamente, y cómo puedes cambiar tu cuerpo un Ferrari, si tu cuerpo es tu vehículo, para que puedas hacer todas tus actividades, para que puedas eh, correr esa velocidad que implica el tener éxito, pues definitivamente tendrás que modificar esa constitución corporal. Y ojo, también hablábamos ya en la mañana de que no había ningún medicamento que pudiera curar ese hígado graso y no hay nada que pueda cambiar tu constitución corporal y sobre todo en estadios de obesidad grado 2 grado 3 que ya son situaciones en las que no fácilmente se le puede mandar a hacer ejercicio a un paciente, que no puedes procesar proteína tan fácilmente. Entonces, tanto podemos utilizarlo de manera preventiva como podemos utilizarlo entrando directamente a la causa, al origen de la enfermedad. Y bueno, estos son algunos cambios que hemos tenido en el equipo Hikari, en donde evidenciamos precisamente esta constitución corporal y este cambio total en la calidad de vida de una persona. Y bueno, la principal evidencia, pues obviamente soy yo, mis redes sociales y eh, voy a contestar preguntas. Alberto Pérez, si tienes algo en el chat. Claro que sí, tenemos preguntas pendientes desde hace ratito que obviamente estábamos esperando este momento, el momento indicado, en donde pues la doctora Luz, pionera completamente de toda esta iniciativa, de toda esta perspectiva, queremos agradecerte eternamente todos de todo el aporte que estás dando y este maravilloso legado que se está dejando, que por supuesto sabemos que va a durar por más de 100 años, como ya lo sabemos, efectivamente. Muy bien, pues sí, tenemos algunas preguntas desde hace algún tiempo. Dice, doctora, dice, tengo una bienestar de 85 años, diabética, está tomando los nutracéuticos. En 2 meses se recuperó de una úlcera por diabetes en su pierna izquierda, pero ya van 2 veces que presenta acumulación de líquidos en su rodilla derecha. Le han retirado hasta 3 jeringas de líquido. ¿A qué se deberá? ¿Y en qué le podría ayudar? Normalmente este tipo de padecimientos tiene que ver con una deficiencia de minerales. La deficiencia de minerales también la podemos diagnosticar en una prueba de bioimpedancia. Todo esto obviamente lo explicamos en el taller de diagnóstico metabólico porque hay que hacer varias consideraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la fórmula, el complejo biomineral iónico, viene marcado dentro de su texto que no lo podemos administrar a pacientes hipertensos. Sin embargo, pacientes crónicos degenerativos como esta paciente seguramente tienen alguna crónico degenerativa, seguramente son hipertensos y tiene que ver con algo que en medicina conocemos como un balance osmolar. O sea, cómo tus líquidos son regulados a través de los componentes de los solutos. En todo tu cuerpo maneja solutos y solventes. El solvente principal, pues obviamente es el agua. El soluto son todas las sales, minerales que se presentan. Entonces, si no hay un buen balance osmolar y además hay degeneración del cartílago por esa deficiencia de minerales en donde no se están construyendo y además consume una dieta carbohidratada mucho tiempo que no te aporta proteínas que te den regeneración de tus tejidos, pues es normal que esté produciéndose este líquido, que es un líquido inflamatorio y que va a seguir pasando mientras no alcancemos esa dosis adecuada de los nutracéuticos. Entonces, por eso para mí es muy importante el que se pueda hacer este tipo de pruebas porque puedo tener más datos y con contundencia pues saber cuánto le tengo que dar
paciente, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, efectivamente, la importancia de ese seguimiento y ese acompañamiento que les estamos diciendo, amigos, de manera profesional. También, bueno, nos comentaban en la mañana, dice Ida Marcía, comentaba, es verdad que las tasas de obesidad y sobrepeso han ido incrementando en estos años. También la tecnología puede ser un factor importante. Los niños están sentados largas horas, efectivamente. Y bueno, pues la tecnología avanza en muchas cosas, pero por el otro lado también, pues también está volviendo a las personas de una forma sedentaria. Entonces, a raíz de esto hay problemas también de obesidad y decía que ve videos donde promocionan que la metformina ayuda a bajar de peso. Y su consulta es que si hay algún factor de riesgo, si están tomando metformina, si no tienes diabetes. Creo que algo que me lleva a aterrizar todo esto es precisamente esos comentarios, ¿no? Por ejemplo, la metformina tiene su indicación muy especial. Ya hablaba un poco Nivia, la doctora Nivia en la mañana de la metformina. El efecto principal que tiene es la expresión de los receptores para insulina en la membrana celular. Sin embargo, si las células están glicadas, si están caramelizadas, como lo presenté hace un rato, pues definitivamente esto no va a suceder. Por más insulina que tengas, no se va a poder pegar a los receptores nucleares. Entonces, los medicamentos están bien y como médico alópata, pues tengo que decirte que nos han salvado de muchas cosas, pero son sintomáticos y son solamente para regresar al paciente a su estado de equilibrio. Si tú no aprovechas esa parte donde estás regresando a su estado de equilibrio al paciente y lo dejas, como dicen muchos pacientes, para toda la vida con su pastilla de captopril, pues estás generando una disbiosis continua y cada vez más profunda por ejemplo, en el tema de la producción de serotonina, de neurotransmisores, le va a llevar a que tenga más y más y más y más y más ansiedad por consumir carbohidratos, ¿no? Entonces es un círculo vicioso de nunca acabar. Entonces, si están indicados los medicamentos, a continuación vamos a tener todo el aterrizaje de lo que es el modelo de consulta de diagnóstico metabólico por parte del doctor Luis Hernández. Él es médico homeópata y tiene también su forma muy particular y su sustento científico de curar las enfermedades y está bien, o sea, no nos peleamos con ninguna forma de trabajo, porque cada una tiene su sustento científico. Sin embargo, el que como especialista del área de la salud, como parte del equipo de bienestarios, tengas la información adecuada para saber cuándo canalizar área médica y cuándo puedes hacerlo únicamente con una prueba de diagnóstico metabólico e ir evidenciándole al paciente o a la persona que se acerca contigo los cambios que hay y ajustando dosis, eso es esencial. Entonces, definitivamente la idea es que se puedan acercar a la línea de auspicio, que te puedas acercar a la persona que te compartió este enlace para hacer un trabajo totalmente profesional, porque ya hablabas tú de que nos vamos a 100 años y si nosotros nos sembramos con todo ese profesionalismo y lo hacemos a ojo de buen cubero de, a ver, me gusta como para darte 2 Belash, ¿no? O sea, te veo cara de 2 Belash, o sea, eso es imposible para un profesional del área de la salud, ¿no? O algo que es muy común y que me dicen, doctora, es que me duele la rodilla, pues no tengo bolita mágica, ¿no? O sea, de repente, sí como área médica tenemos un precepto muy importante que es primero no dañar. Y lo primero en lo que voy a pensar es en hacer una buena valoración. Y en base al estudio de la farmacocinética, de la farmacodinamia, de los nutracéuticos, entonces poder sugerir cuál es la dosis más adecuada, ¿no? No sé si me Totalmente, extendí. totalmente. Y como siempre hemos dicho, o sea, no hay que automedicarse y ahora menos para este propósito de bajar de peso, usar metformina, pues no sería nada recomendable, por supuesto, obviamente. Como sabemos, los medicamentos componen una cosa, descomponen otra, y entonces, pues mucho menos para un propósito como este estilo. Para eso, pues por supuesto, pues regular mejor la parte del metabolismo de manera natural y ya tenemos la solución, por supuesto, con esta medicina
mitocondrial, intramitocondrial con nanobiotecnología. Por acá tenemos otra pregunta que quedó en la mañana que decía, ¿los enemas del café pueden generar glucatión? Yo creo que se debe referir como a glutatión, tal vez, enemas de café, que sería como más como un Pues enfoque. como yo lo entiendo, no pueden generar, pero el experto en esos enemas de café es el doctor Luis, así que al ratito le preguntarán a él trabaja con esa parte. Claro, efectivamente, muy bien, pues sí, vamos a poder comentarles esa parte ahí a través del doctor Luis. Y bueno, aquí dice, disculpe, doctor, para un paciente de cáncer, ¿cómo ayuda? ¿Qué puede hacer el nutracéutico? Al final les presento unas diapositivas de esta paciente que me llegó con un CA de glándulas suprarrenales hace algunos años, hace como 2 años, una pacientita de 5 años. Y lo que quiero que observen es el grado de daño, ¿no? La oxidación, el proceso inflamatorio. El doctor Hugo Mario Bosch habla de todo lo que es la medicina alemana y de este concepto del espacio de Kissinger. Y si tú tienes una célula caramelizada, tu tejido va a ser muy propicio a la expresión de oncogenes, ¿no? De inicio. Un tejido sucio te lleva a expresión de oncogenes, expresión de genes de diabetes, expresión de genes de hipertensión. Si el CA ya está instalado, en un estadio 1 o en un estadio 2, podemos tener o apoyar a ese tratamiento. ¿De qué hablo cuando digo estadio 1? Es un punto que solo está en un órgano y entonces al quitar, por ejemplo, un cáncer cervicuterino, hago un cono, quito ese punto de cáncer y listo. Pero si se expresó ese cáncer, pues hay que solucionar dos cosas en el caso específico del CACU. Una, seguramente la presencia de BPH, que es virus del papiloma humano y que predispone a estas lesiones, y la expresión del oncogen. Entonces tengo que limpiar forzosamente mi tejido y esto lo hago a través de mejorar esa función mitocondrial, de quitar esa glicación, de quitar ese proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Y el BPH definitivamente no se va a expresar, no va a causar daño a menos que mi sistema inmune esté bajo. Si yo genero una microbiota mejor, entonces mi sistema inmune va a ser el adecuado y se va a hacer cargo de ese virus. Entonces, depende del estadio, finalmente un estadio 3 y un estadio 4, en donde ya todos los órganos aledaños están dañados, y un estadio 4, en donde ya hay metástasis, va a ser un poco difícil, porque solo puedo darle calidad de vida al paciente, prácticamente. Pero en un estadio 1 hay un estadio 2 y cuando no tenemos nada, pues es totalmente viable para poder superar esta calidad de vida de rapidez, de urgencia, de estrés que tenemos actualmente y que no hay quien se libre de ello. Claro, totalmente, totalmente. Muy bien, y de ahí la importancia, por supuesto, de la prevención, ¿no? Que al final de cuentas ese es otro de los enfoques que también se está manejando y que es algo preventivo esto. Entonces, cuando ya se manifestó, por supuesto, la recomendación que hemos estado dando, que acudan con el médico que es experto, con la tecnología que estamos manejando, pregunte con la persona que te está compartiendo este material para que puedan hacer esa valoración. Y por supuesto, el considerar el utilizar esta tecnología, utilizar la parte de los nutracéuticos de manera preventiva, eso sería algo mucho, mucho, mucho mejor. Doctora, otra pregunta por acá dice, tengo una amiga con alteración del sueño por 7 años, solo duerme 2 a 3 horas diarias, está medicada con medicamentos psiquiátricos en dosis altas y aún así no duerme bien. Ya empezó con los nutracéuticos, ¿cómo le podría ayudar? ¿De dónde es? A ver si me quieren poner de dónde es, porque lo ideal en el caso de los medicamentos psiquiátricos es que no se pueden quitar de golpe porque generan estragos, puede generar una crisis depresiva, una crisis de insomnio.
sí se van a quitar, pero tiene que ser paulatino y a veces tenemos que sustituir por algo, por algún medicamento psiquiátrico de menor intensidad y ir bajando la dosis. Entonces, igual si nos quiere poner de dónde es para que alguien pueda atender a su solicitud y se pueda hacer la prescripción adecuada. Claro, aquí ya es un acompañamiento integral también, ¿no? De alguna manera, y sí requiere esta perspectiva. Entonces, si nos pueden compartir esos datos, si tienen algunas otras preguntas, chicos, también pueden compartirla por este medio. ¿Qué opina del consumo de extracto puro de apio? ¿Qué opina, doctora, del apio? Rico. Este, Lo pues es verde nos que dicen por ahí, ¿no? También. sí, claro, pero aquí es nutrición consciente, que es un tema que me encanta, ¿no? Y que prueba hacer esto, prueba tomarte un Cronoid en ayunas, que te mate tu venom interno, tu microbiota mala, y tómate un jugo verde, alimenta la microbiota buena. Y entonces te darás cuenta cómo tienes menos antojos de azúcares, porque quien determina qué se te antoja son las bacterias intestinales, o sea, es tu venom, ¿no? Entonces, si tienes ansiedad, si comes azúcares, pues le estás alimentando a esa microbiota mala. Y si la persona que preguntó no ha entrado en las charlas, pide a tu línea de auspicio que te pase la liga de todas las charlas que tenemos de lunes a viernes, en donde vamos hablando poco a poco de cada uno de los nutracéuticos y que es información valiosísima porque hay muchísimo por hablar, ¿no? Entonces, está Totalmente. bien, o sea, si tienes extracto de apio y sabe rico, está bien. Este, Muy claro, te claro. puedo poner la comparativa de que, por ejemplo, el Cronuid Auxilian Reset está hecho con polifenoles del té verde, tiene catequinas también, y entonces un sobre te equivale a 40 litros de té verde, ¿no? Entonces, no hay, no hay, o sea, la dimensión es muy grande, por eso hablamos de ADS, por eso hablamos de nanotecnología. Tendría que tomarme 40 litros de Auxilian RC perdón, 40 litros de té verde para tener el efecto de un sobre. Entonces, está bien el concentrado de apio, pero obviamente las fórmulas, pues por eso tienen tecnología, ¿no? Totalmente, totalmente. Pacientes pediátricos, aquí nos dicen con obesidad, ¿pueden iniciar con tratamiento con nutracéuticos? ¿También necesitan apoyo nutricional? Sí, claro. De hecho, la idea es que cualquier persona tenga el acceso a los nutracéuticos y mientras no haya enfermedad, pues puedes darle las fórmulas sin problema, mientras no haya patología, mientras no haya enfermedad y no le va a pasar nada. Es como si yo te dijera, a ver, ¿para quién está prohibida una manzana? Claro, Pues para nadie, ¿no? Porque por eso la variante que tenemos es un nutracéutico, un nutriente con calidad farmacéutica que tiene protocolos de investigación y que estamos evidenciando lo que hace. Sin embargo, es un nutriente. Entonces, a menos que sea alérgico a la manzana, pues no podría darle manzana, pero es un poco complicado. O es un poco complicado que seas alérgico a tantas cosas y al final del camino, si eres alérgico a algo, es porque tienes una falla en la inmunomodulación y tienes disbiosis. Entonces, si tienes algún asesor, algún bienestario que esté cerca de ti, normalmente ellos saben de estas fases de desintoxicación, saben de las crisis y te pueden canalizar con los médicos que están dentro del equipo para que puedan ajustar esas dosis, ¿no? En la lactancia, pues sería increíble porque lo que haces es dárselo a la mamá y que la mamá se lo pase a través del seno materno al bebé. Entonces, se va a acelerar su proceso de construcción de neuronas, se van a acelerar sus capacidades motrices. Ojo, mamá, no dejes de tomártelo, porque si el niño te sale una bala y tú estás todavía lento o lenta, pues sí se te va a generar conflicto y vas a decir se me pasó de estimulación temprana o se me pasó del nutracéutico porque está muy bien el niño. Entonces, siempre el binomio
mamá e hijo es muy importante y vamos a la par, me cuido yo como madre y entonces puedo cuidar a mi hijo. Claro, efectivamente. Y bueno, pues esa es la respuesta. Desde incluso en el embarazo se puede tomar. Entonces, pues no hay ningún problema para pacientes pediátricos. Por supuesto, siempre la recomendación, un acompañamiento médico adecuado de expertos que utilizan esta tecnología. Nos preguntaban por aquí también un tema de cáncer, de un tumor. Bueno, ahorita la doctora ya nos estaba comentando un poco acerca de esto. El acompañamiento médico, recuerden, eso es importante. Dice, mi familiar es diabético e hipertenso. Aún no inicia tratamiento, pero en consulta le dieron dos complejos biominerales, dos veces al día. ¿Es correcto? O también el Cronuit se lo dieron antes de dormir. ¿Estaría bien comenzar así? Digo, es como cada médico va abordando esto, pero ¿usted qué opinaría, doctora? Normalmente yo hago base de desintoxicación con Belash y Hasaki primero y ya luego meto dosis de impregnación, pero parece una dosis de impregnación. Entonces seguramente fueron al taller y pusieron atención. Excelente, muy bien. Entonces van bien. Recuerden, bueno, siempre es importante también el irse valorando las pruebas que se van realizando justamente de diagnóstico metabólico, la bioimpedancia que ahorita nos estaba explicando la doctora es importante, la capilaroscopía y por supuesto el historial clínico de su médico que le esté dando esta parte de este seguimiento. Nos comentaba otra vez Gaby, bueno Gaby, aquí nos comentaba Gaby Rosales, dice, buenos días, ¿cuáles serían los efectos de nutracéuticos en la lactancia? Fue la pregunta que contesté, o sea, serían maravillosos, ¿no? De hecho, tengo aquí Gaby Rosales, médico interno de pregrado de Fresnillo, Zacatecas. Bienvenida, gracias por estarte integrando a este equipo maravilloso. Espero te puedas agregar a lo que tenemos iniciando como Colegio de Medicina Mitocondrial los días martes. Si me haces favor, no sé si Tania Cárdenas esté conectada, pero si me haces favor, Tania, de poner tu teléfono, porque estamos haciendo el enlace ya académico desde las sesiones de lunes a viernes, los talleres, diplomado y el colegio para que puedas ir teniendo información y sume a la toma de decisiones. Tengo también a Rita Grau, que es pedagoga, profesora y terapeuta de México, y a María de la Paz, que está conectada también, no me dice, de Monterrey. Entonces, bienvenidas chicas, qué honor tenerlas con nosotros y poder estar llegando a tantos lugares. Excelente, excelente decisión y efectivamente, como lo dice la doctora, pues el acompañamiento que se está brindando por parte de los colegas, por supuesto, ¿no? Como médicos que les están compartiendo pues ya toda la experiencia, ya está el camino recorrido, ya la doctora pues ha marcado la pauta y por supuesto estamos en excelentes manos justamente con toda esta experiencia y este legado que nos está compartiendo la doctora a través de las sesiones médico-académicas, talleres de diagnóstico metabólico, como dice la doctora, simposios, pláticas, hay bastante acompañamiento, por supuesto están en excelentes manos y excelente decisión por formar parte justamente de esta nueva perspectiva médica, este nuevo enfoque. Otra pregunta, doctora, por aquí nos dicen, ¿en demencia senil estos nutracéuticos pueden ayudar? Claro, muchísimo. O sea, ya hablaba en la presentación que la célula que tiene mayor cantidad de neuronas, de mitocondrias, perdón, es precisamente la neurona. Alrededor de 2 millones de mitocondria por neurona. Y si hay deterioro de la función mitocondrial, pues hay deterioro de la función neuronal, ¿no? Que es algo que se vio mucho en los pacientes con COVID, en donde el COVID atacó directamente la función mitocondrial y hubo muchos pacientes que quedaron con pues, algún problema cognitivo, en falta de retención, que ya no hay una buena calidad de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la nanotecnología que nos permite la entrada directamente a la mitocondria permite la reescritura y además acuérdense que la función mitocondrial o el ADN mitocondrial codifica proteínas para el núcleo, para el ADN nuclear. Entonces, por eso tu fenotipo cambia y por eso nos vemos totalmente distintos cuando llegamos a Sankey Global y cuando permanecemos ahí, que de hecho, ahorita le voy a sacar una foto a la foto del recuerdo de Alberto Pérez en otro momento. Ahí está.
Sí, ¿no? doctor, ya. Porque hemos tenido una evolución. Preguntó el doctor Omar algo y ya voy a hacer los micrófonos para que el doctor Luis cierre con el modelo de consulta, que ya nos Ok, colgamos perfecto. con el tiempo. Ok, excelente, muy bien. Pues el doctor Omar, bueno, la persona que le invitó también, bueno, pues le estará dando seguimiento justamente para poder compartirle pues todo este material y todo este nuevo enfoque. Gracias por formar parte y por darse el tiempo, ¿no? De escucharlo. Muy bien, Omar, pues no sé si quiera dejar